De Malanga Milingo entre exorcismos e hipnosis. De Corrado Malanga. Al tratar los casos de abducción con hipnosis regresiva, método, sin embargo, considerado por nosotros hasta la fecha, obsoleto y lento, tuvimos modo de verificar algunos procedimientos que podrían dar lugar a una falta de claridad. Los métodos utilizados en la hipnosis regresiva para producir, en el abducido, el desprendimiento de los alienígenas corpóreos e incorpóreos hospedados en el contenedor, el cuerpo del abducido mismo, podían parecer similares a situaciones que la Iglesia Católica definiría como exorcismos. En el fondo, la sutil diferencia entre el proceso adoptado por nosotros y un verdadero exorcismo parece decisivamente sutil. En nuestro caso, el sujeto en hipnosis es puesto en condición de dicotomizar sus componentes anímico y espiritual. La parte anímica es puesta en contacto con la memoria alienígena activa, o con el parásito luminoso llamado Lux o con el parásito incorpóreo, que se asemeja tanto a la descripción de la serpiente bíblica, de Lucifer o del diablo. La parte anímica es alentada a tomar conciencia de estos intrusos que utilizan el contenedor humano para explotar su energía. Sucesivamente, se le pide a la conciencia de ánima que se deshaga de estos parásitos alienígenas con un acto de voluntad, a menudo, expresado hacia afuera con una fuerte vibración del cuerpo como manifestación psicosomática del acto de voluntad mismo. En ese contexto, el sujeto produce, con frecuencia pero no obligatoriamente, manifestaciones exteriores de gran impacto como fenómenos de xenoglosia o poliglota, es decir, la emisión de fonemas en lenguas desconocidas o atribuibles a estructuras fonéticas con cepas de árabe antiguo. Tales fonetizaciones son acompañadas por movimientos imprudentes del cuerpo, que dan la impresión de que el sujeto no puede controlar, con su propia voluntad, las reacciones musculares pero que alguna otra voluntad lo hace. Amenazas en lengua italiana son agresivamente dirigidas a la persona que conduce la hipnosis. Las amenazas contienen referencias a la muerte, destrucción para toda la humanidad, sobre todo si se insiste en alentar a ánima para que busque al alienígena dentro del contenedor, el cuerpo del sujeto abducido. Después de que la operación es prolongada por unos minutos, utilizando estímulos verbales hacia la parte anímica por parte del hipnólogo, el sujeto abducido en hipnosis parece desinflarse como un globo y exhausto regresa en sí, es decir, muestra, al expresarse con fonemas, haber retomado conciencia dándose cuenta de haber eliminado algo que lo oprimía al interior de su cuerpo. La postración del sujeto, que sale del estado hipnótico, se acompaña también de fenómenos de llanto o de fuerte impacto emocional dictados por la convicción de que algo maléfico se ha ido, mejor aún, ha abandonado el contenedor. Todo esto parece la copia exacta de un fenómeno canónico de exorcismo eclesial. La única diferencia, que no es insignificante, es dictada por el hecho de que en hipnosis el sujeto pierde el control del movimiento corporal que ya no se mueve como debería. Este aspecto de la situación produce una inhibición motora que en la práctica normal de exorcismo no ocurre. En ambiente de exorcismo, de hecho, el sujeto endemoniado se tira al suelo o salta sobre los presentes o destruye todo lo que está a su paso. Con el uso de la hipnosis profunda, en cambio, el cuerpo no puede ser utilizado ni siquiera por eventuales parásitos o demonios internos al sujeto que, por lo tanto, no pueden dañar físicamente el ambiente que lo rodea. Algunos clips audiovisuales que han sido puestos en Internet y que hoy están bajo la mirada de todos muestran cómo el ambiente hipnótico reproduce fielmente los mismos efectos que, durante un exorcismo clásico, un cura puede obtener sobre su endemoniado. En este punto hay muchas preguntas que nos podemos hacer. ¿Los alienígenas no existen y solo existen los demonios como sostiene el padre Amort, el más conocido exorcista del Vaticano? Los demonios no existen y existen solo los alienígenas, que durante milenios se ha confundido con los demonios de una cultura popular científicamente inadecuada para tratar ciertos problemas. La cuestión no es insignificante como se podría sostener, sino que tiene un sentido que trataremos de explicar. Admitamos que la Iglesia tiene razón y que no existen los alienígenas. En este contexto, quien escribe este artículo y que ha producido cientos de hipnosis con los efectos antes descritos, se encontraría indebidamente invadiendo el campo de la Iglesia Católica autoleyéndose exorcista. ¿Quién es el exorcista? El exorcista es alguien que, habiendo tenido el reconocimiento de la Iglesia para practicar el exorcismo, mediante esa práctica, te libera de los demonios. Un elenco de exorcistas italianos ligados a la Iglesia Católica puede ser fácilmente consultado en este link, donde región por región son indicados los sitios web y los números de teléfono de los exorcistas mismos. En el mundo de la Iglesia Católica hay exorcistas desconocidos y otros más conocidos. Las dos figuras más conocidas actualmente vivas son seguramente el padre Amort y el monseñor Milingo.
Estas dos figuras de exorcistas son los antípodas de la Iglesia. Nacido en Módena en una familia religiosa ligada a la Acción Católica, Amort fue miembro de la FUCI. A los 18 años entra en los partidarios católicos de la Brigada Italia con el sobrenombre Alberto, y se vuelve sacerdote vicecomandante de plaza en Módena y comandante del tercer batallón de la Segundo VGT Italia. A los 20 años, concluido el conflicto, le fue conferida la Medalla al Valor Militar y a los 22 años, en 1947, fue nominado vicedelegado nacional del entonces presidente de los movimientos juveniles de la democracia cristiana, Giulio Andreotti. Por lo tanto, estaba relacionado con el grupo político de Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Amintore Fanfani y Giuseppe Lazzati. Así que no es precisamente un santo, diríamos hoy. Licenciado en Derecho, entró a formar parte de la Sociedad San Paolo, fue ordenado sacerdote en 1954. Desde 1986 es exorcista en la diócesis de Roma por mandato del cardenal vicario Ugo Poletti. Se formó en la escuela del padre Candido Amantini, el que por muchos años fue el exorcista más autorizado de la Scala Santa en Roma y colabora con distintos médicos y psiquiatras italianos. El periódico comunista Liberazione informa que Don Amort habría realizado cerca de 70.000 exorcismos desde 1986 al 2007, pero él en sus libros y en las transmisiones televisivas y de radio admitió muchas veces haberse enfrentado a verdaderas posesiones demoníacas a lo más unas 100 veces. Para él solo existen los demonios y los ángeles pero no existen los alienígenas. Uno podría preguntarse por qué esta rigidez de puntos de vista sobre una nomenclatura trivial. En realidad, detrás de esta rigidez de pensamiento está la razón histórica de la Iglesia misma. De hecho, la Iglesia es un baluarte de la lucha contra el mal, y el mal está encarnado en la figura de Satanás y de su ejército de demonios. Por lo tanto, si los demonios no existen ni siquiera tendría sentido la existencia de la Iglesia. Es prioridad y necesidad de la Iglesia afirmar que los demonios existen porque si no existieran la Iglesia sería, como de hecho creemos que es, totalmente inútil. Completamente distinta es la procedencia del tan discutido exobispo exorcista africano Milingo. El Monseñor Milingo nació el 13 de junio de 1930 en Nukwa, distrito de Chinata, Zambia. En 1942 entra en el Seminario Inferior de Casina, para concluir sus estudios 6 años más tarde en el Seminario Superior de Cachevere. El 31 de agosto de 1958 fue ordenado sacerdote, mientras que solo 11 años después Pablo V lo consagra obispo de la archidiócesis de Lusaka, capital de Zambia. El Papa nombra a Monseñor Milingo para sacarlo de su zona de acción, África, donde Milingo es capaz de conciliar la fe católica con los rituales paganos del lugar. Allí él realiza sus primeros milagros y exorcismos cazando a los demonios. Se vuelve así una figura incómoda para el Vaticano porque su fama da vuelta el mundo rápidamente. Por lo tanto, el Vaticano trata de enjaular a Milingo en la burocracia romana sacándolo de su ambiente e impidiéndole que haga sus exorcismos. 1961 es el año en el que consigue graduarse de Sociología Pastoral tomado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En 1963 en la Universidad de Berlín se gradúa de Educación y en el 66 en Kenia, frecuenta un curso de radiocomunicaciones, adquiriendo la especialización. Un título de estudio que le servirá muchísimo en su misión de apostolado de radio que llevará adelante por un considerable número de años. Y, en efecto, la comunicación siempre ha sido una obsesión del obispo africano tanto que en 1969, en Dublín, consiguió un diploma en telecomunicaciones, convencido de que la tecnología moderna no es más que un formidable instrumento para difundir el verbo. El obispo de la archidiócesis de Lusaka siempre ha estado en primera persona en las diversas iniciativas a favor de aquellos que él llama endemoniados. En estos casos, de acuerdo con biografías oficiales, el 3 de abril de 1973 tiene la revelación de poseer el don de la curación. Hacia el final de los años 80 ocurre lo que nadie esperaría. Milingo, por así decirlo, se descarrea del buen camino de la Santa Madre Iglesia. Se pone en contacto con la secta del reverendo Sun Myung Moon, y queda hechizado, tanto que se une completamente. El Vaticano no puede permanecer indiferente al hecho de que su ministro siga un Mesías improvisado y, de hecho, las llamadas de la Santa Sede no se hacen esperar. No obstante, sorpresivamente, en mayo del 2001 Milingo incluso se casa con María Sungrien en una ceremonia con otras 59 parejas miembros de religiones diferentes. Al final del 2009 el Vaticano lo suspende del estado clerical para impedirle ordenar nuevos sacerdotes u obispos, reduciéndolo, por lo tanto, al estado laical.
Milingo sabe perfectamente cuáles son las fuerzas del mal que él ha combatido in primis en África y conoce exactamente el significado del término chamán. Mientras que la Iglesia Católica considera a los chamanes como competidores locales que roban la imagen de la Iglesia, de todos modos falsa, de mediadores entre lo divino y lo humano, Milingo se enfrenta con otras ideas y también con los chamanes mismos, sean hombres o mujeres, no pareciendo tomar en cuenta el hecho de que la Iglesia Católica considera a las mujeres como un subproducto de la creación divina. Dios no puede ser confundido con la mujer, le dice la Iglesia a Dan Brown, achusando a su película El Código Da Vinci de ser blasfema justamente por este único motivo. En su película, Dan Brown, en cambio, dice claramente que la sangre real de la estirpe divina, el Santo Grial, que luego dará origen en la tradición esotérica a la estirpe de los merovingios, reyes de Francia, descendientes de Cristo, es transmitida solo por la rama femenina. Sería como decir que Dios es mujer. Pero mira qué extraño es el mismo resultado al que nosotros llegamos con los datos recuperados de las hipnosis regresivas. Ánima se adhiere a un ADN mitocondrial que solo la mujer traspasa a la prole. El hombre sería solo un portador sano de ánima. Milingo antes de ser exorcista es, por lo tanto, chamán y no niega sus orígenes. El viernes 18 de septiembre de 2009, por 3 días, Sasso Marconi organizó un evento único en su tipo, o el encuentro entre un ritual de curación de matriz católica y uno de origen chamánico. Con el monseñor Emanuel Milingo, exobispo exorcista originario de Zambia, operó a la chamán mexicana Judith Granillo Salazar, nacida en una familia de tradición chamánica femenina dedicada siempre a ritos de curación y purificación haciendo uso de herramientas operativas de absoluta tradición original de las antiguas y poderosas culturas chamánicas autóctonas, en particular, de tradición azteca y maya. Judith vive en Teotihuacán, uno de los más importantes sitios arqueológicos mesoamericanos, donde fundó un importante centro de curas naturales, que asocia terapias tradicionales y donde desarrolla también su actividad de medicina chamánica. Sus poderosos ritos de purificación están orientados generalmente a fortalecer la salud y restaurar la serenidad y el equilibrio mental para afrontar mejor las vicisitudes de la vida, pero también pueden ser de ayuda en la solución de un problema contingente. La finalidad de esta unión entre Milingo Granillo Salazar era ofrecer la oportunidad de conocer técnicas de curación espiritual orientadas a curar las llamadas enfermedades sutiles, o enfermedades que afligen más bien al alma y no al cuerpo. Las dos caras del exorcismo católico, por lo tanto, el padre Amort, ferviente defensor de la Iglesia y de sus valores más retrógrados y conservadores, caza a los demonios a favor de los dioses, es decir, desde nuestro punto de vista, a favor de otros demonios. De hecho, la Iglesia Católica, como ya hemos descrito en otros artículos, siempre ha estado relacionada con poder de la masonería de modelo egipcio, ligada con ciertas tipologías alienígenas como la del serpiente y del Lux. Por un lado, la Iglesia Católica opera con exorcismos para defender a sus dioses alienígenas de los dioses alienígenas de otros, contra el alienígena rubio de 6 dedos que tanto le gustaba a Hitler, contra el dios saltamontes protector de los hebreos. Pío XII, el pontífice que hoy como leyenda negra debería ser pintado como filonacista, incluso como amigo de Adolf Hitler lo hizo el periodista inglés John Cornwell, con un inequívoco libro titulado, El Papa de Hitler era así un poco, amigo, del dictador de Berlín que trató de exorcizarlo a distancia, porque estaba convencido de que estuviese poseído por el demonio. El hecho es confirmado por varios testigos de los actos del proceso de beatificación. En los años posteriores, después de su elección ocurrida en marzo de 1939, Pacelli grabó el juicio que tenía de Hitler, llegando a considerarlo un verdadero demonio. Confirma, en declaraciones, también un sobrino del Papa. Así, en los momentos más oscuros de la guerra, Pío XII intentó varias veces liberar el alma del Führer del diablo, con todas las invocaciones previstas en el rito del exorcismo. En el nombre de Jesús, Satanás, vete. Tú que has sido derrotado por Moisés en el Mar Rojo, tú que fuiste cazado por Saúl gracias a los salmos cantados por David, tú que fuiste maldito en nombre de Judas. De la otra parte de la iglesia está Milingo, siempre atento al poder del hombre y de la tradición anímica africana. Milingo es incómodo para la iglesia porque su exorcismo quiere eliminar a todos los demonios que hostigan a los endemoniados, no solo a los contrarios a la iglesia católica como hace Amort. Este es el verdadero problema actual de nuestra Iglesia Católica que trata de impedirle al obispo exorcista que practique su arte, y es por esto que primero lo pone lejos de su tierra y luego lejos de su iglesia. Al buen Milingo no le queda más que tratar de averiguar lo que está mal con el que no le gusta el Vaticano y en su búsqueda se encuentra con varias sectas y varios curanderos de otras culturas.
Un inesperado pero evidente descubrimiento. El año pasado conocí a la curandera chamán Judith Granillo Salazar, quien trabajó con Milingo hace unos años, en una convención en Italia. Ella mostraba un ritual mexicano para expulsar demonios y yo realizaba una conferencia sobre el mito de los gigantes relacionados con la epopeya de las tradiciones religiosas en relación con el mito de los extraterrestres. Cuando mostré 2 reconstrucciones de alienígenas efectuadas mediante datos obtenidos con la hipnosis regresiva, nuestra curandera rompió a llorar. Con mi amiga y antropóloga Agnese Sartori trato de entender y descubro que nuestra chamana ha reconocido en esos diseños a los demonios que la atormentaban. En unos momentos le aplico la técnica de los anclajes PNL para atraer de vuelta los recuerdos de algunos sueños vagos que la joven mexicana había tenido. Reconstruimos rápidamente el instante en que los alienígenas llegan a raptarla y la hacen parir. La joven entiende inmediatamente que los demonios y los dioses que venían a verla y que todas presencias demoníacas que siempre influenciaron su vida, en realidad son los alienígenas de los que nosotros hablamos. Le explico a la joven que sus poderes curadores no vienen de sus dioses sino de su ánima. Ella entiende en un santiamén. Le explico qué debe hacer para liberarse de esa situación e inicio el procedimiento que ella seguirá con nuestro colaborador de América Latina, que le ayudará no solo a liberarse de sus perseguidores alienígenas sino que le enseñará a trabajar mejor con sus facultades paranormales. ¿Exorcicé a un exorcista? No entendía que muchos chamanes son así porque son abducidos y, a menudo, no son conscientes de lo que los vuelve especiales. Por lo tanto, para la Iglesia no puedo realizar exorcismos porque no tengo la autorización de Dios, pero para la ciencia no puedo hacer hipnosis porque los psiquiatras piensan que solo ellos pueden utilizar tales instrumentos. Para estos últimos no existen los demonios, ni siquiera los alienígenas, y entonces quedan definitivamente más atrás que la Iglesia Católica en esta investigación. Al menos la Iglesia sabe qué ocurre, modifica los nombres de las cosas, pero sabe que estas cosas están presentes en nuestra vida. El médico, en cambio, confunde al abducido con el enfermo mental, donde la Iglesia lo llama endemoniado. La Iglesia conoce el problema y trata de manipular su verdadera naturaleza a su favor, donde la ciencia declara que en cambio hay un montón de psicópatas. De hecho, la ciencia falla al curar enfermedades mentales porque cree que son así. El abducido no es un enfermo y, por lo tanto, no debe curar. Solo se le debe decir cuál es la verdadera naturaleza de su problema y se debe tratar de hacer que no caiga en los brazos de cualquier religión, porque lo haría reforzar el vínculo con los alienígenas que lo poseen. La Escuela de los Exorcistas, jueves, 13 de octubre de 2005, 9:18. Es el primer día de escuela, por lo tanto, algunos estudiantes están comprensiblemente nerviosos. Después de todo, no están aquí para una lección cualquiera, sino que en la Universidad del Vaticano para enseñarles a ser exorcistas. Y sin duda que el diablo está interviniendo mucho más en la vida del hombre de estos tiempos, dijo el padre Paolo Scarafoni a los estudiantes, la mayor parte de ellos curas que quiere aprender a enfrentarse al diablo por si se lo llegasen a encontrar. No todos quieren volverse exorcistas, pero es indispensable que cada sacerdote sepa reconocer la diferencia entre quien está poseído por el diablo o quien tiene problemas psicológicos, dijo. El curso, que dura 4 meses, se titula Exorcismo y Oración de Liberación. Es ofrecido como parte del segundo año en la Universidad Pontificia Regina Apostolorum. Los casi 120 estudiantes de todo el mundo escuchan clases sobre temas como los aspectos pastorales, espirituales, teológicos, litúrgicos, médicos, legales y criminales del satanismo y de la posesión demoníaca. Una clase del programa se titula Problemas relacionados con el exorcismo y temas correlacionados. Un sacerdote, que ha pedido permanecer anónimo, afirmó que decidió seguir el curso después de una experiencia muy perturbadora, cuando escuchó la confesión de un joven miembro de su parroquia. Su voz cambió, su mirada se transformó y comenzó a hablar una lengua que no conocía, dijo. He conocido gente que ha sufrido este problema y no es raro como podríamos imaginar. El padre Gabriel Enani explicó que hay 4 señales para determinar la posesión satánica. Cuando alguien habla o entiende lenguas que normalmente no habla, cuando posee una fuerza física desproporcionada respecto al tamaño o la edad, cuando demuestra improvisadamente conocer de prácticas ocultas, cuando rechaza las cosas sagradas, como la comunión o la oración. En la posesión diabólica y, en consecuencia, en la abducción alienígena el síndrome es idéntico. Es como ocurre durante un verdadero exorcismo. Utilizando la hipnosis regresiva se llega científicamente a obtener óptimos resultados al liberar al abducido de todas las interferencias alienígenas que lleva dentro de sí, de las que hablamos en un texto llamado Alienio Demoni. Y como en el proceso de liberación, realizado por lo general por un sacerdote incauto,
podemos asistir a fenómenos de curación momentánea o liberación del demonio, mientras que unos días o meses después el problema vuelve. Así con nuestros abducidos, algunas veces, el problema vuelve. Con la metodología desarrollada por nosotros, sobre todo utilizando las nuevas técnicas de simulación mental, somos capaces de liberar científicamente al sujeto de todos sus problemas con los alienígenas en una sola sesión. El problema está aguas arriba, cuando en realidad el abducido liberado siente una especie de nostalgia por sus captores alienígenas o los demonios que sean. Su acto de voluntad se vuelve débil y su voluntad inconsciente desea ser retomada. Como el fenómeno ocurre en la Iglesia Católica, también ocurre, por fortuna muy rara vez, en nuestro contexto. Esto es porque le explicamos a la parte anímica, que sale en hipnosis regresiva, su problema y agregamos una acción de adquisición de conciencia de que la Iglesia, por los motivos que describimos antes, no puede permitirse. Así, si por un lado nos dijeron, también fue al exorcista pero ustedes son mi última esperanza, también debemos admitir algunos de nuestros grandes fracasos debidos, fíjate bien, no a nuestra técnica, sino a la escasa voluntad del sujeto abducido que perdiendo al alienígena, tienen miedo de perder su identidad misma. Estos rarísimos casos 3 en 20 años se reconocen de inmediato porque comienzan a decir que no es posible cazar a los alienígenas que son más fuertes que nosotros, que en el fondo no todos los alienígenas son malos sino que hay razas buenas y al decir eso se vuelven agresivos de forma muy exagerada y fuera de lugar en el contexto de la discusión. Cambia el tono de la voz y el movimiento corporal, donde la mirada se vuelve oscura y ausente. Y en ese punto sabemos que hemos perdido a un abducido. Perdido para siempre porque su voluntad es débil y ciertamente no podemos salvar a nadie que no quiera ser salvado o curar a alguien que no quiere ser curado. Últimamente, un corpulento exponente del decrépito Centro Ufológico Nacional escribió en una revista un artículo dirigido a difamar a mi persona y mi trabajo en el campo de las abducciones, llegando a proponer mi encarcelación. Aparte de la credibilidad inexistente de ciertas personas que no saben lo que están hablando porque nunca han trabajado en el campo de las abducciones, debemos destacar cómo nuestro método de trabajo es el único método existente en el mundo, capaz de entregarse a un modelo resolutivo del fenómeno de las abducciones alienígenas, sea una revisión, en un contexto científico, del viejísimo fenómeno de las posesiones diabólicas, superando el impasse de la ciencia médica, todavía ligada a las ideas del Lombroso y a los electroshock de Casano. Además, si me deben meter en la cárcel también deberán preparar una celda para todos los exorcistas del Vaticano.